En 1919 en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. E i principi che declinano la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. Podemos comparar el estilo de Mussolini con el del presidente Roosevelt. Mussolini tenía mucha más seguridad que Hitler. Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. La vittoria è per noi, per i primi. Las reacciones que suscitaba il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos. Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. El comunismo, después de todo, no era el nazismo. Se trataba de igualdad y armonía. La idea en sí no tenía nada de malo. Bueno, en realidad sí. Había algo que lo diferenciaba de otras utopías. Lenin creía en lo que llamaba la guerra de clases, lo que significaba que la máxima armonía solo se podía alcanzar si algunos grupos de personas eran asesinados. En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China, en un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era solo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Ingeniería social. Los principales intelectuales, los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos y después intentarían reestructurar la nueva sociedad.
Colgad al menos a 100 kulaks, ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. En 1917 los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. Pero estamos hablando de cerca de 10 millones o más. Lenin estudió detenidamente las enseñanzas de Marx y Engels y estableció el primer país comunista del mundo. Un año después de la muerte de Lenin, en 1924, el New York Times publicó un pequeño artículo que en el momento pasó casi desapercibido. Hablaba de un nuevo partido establecido en Alemania. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del cual Adolf Hitler es líder y creador, insiste en su creencia de que Lenin y Hitler son comparables. ¿Quién está hablando? Un tal Dr. Goebbels. Basándonos en la afirmación del orador de que Lenin fue el gran hombre, solo superado por Hitler, y de que la diferencia entre el comunismo y las creencias de Hitler es muy leve, el futuro ministro de propaganda nazi Goebbels declaraba abiertamente que la diferencia entre el comunismo de Lenin y las creencias de Hitler era muy leve. La gente olvida que el régimen nazi en Alemania era también socialista. Se llamaba oficialmente Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Por tanto, es una rama del socialismo. Los soviéticos eran socialistas internacionales y los de Alemania eran nacionalsocialistas. En realidad se trata de lo mismo, solo una pequeña diferencia de interpretación. Mueren 8,5 millones de hombres en la guerra y en 1919 Europa está en ruinas. Los alemanes aducen que han sido apuñalados por la espalda y los italianos hablan de una victoria mutilada. En este instante un hombre desconocido hará su aparición. Su nombre es Adolf Hitler y su agitada vida recuerda sus tiempos de turbulencia. Nace en Austria cerca de la frontera alemana y suspende en sus estudios de arte en Viena. A la sazón, un refulgente ejemplo de cultura e inteligencia. Empieza su odio por los judíos, de los cuales hay muchos en Viena. En 1919 se une a un grupúsculo y lo rebautiza como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Impone la esvástica y le pide a Rom que organice una milicia, la SA. 1923 es un año trágico para Alemania. La depresión es particularmente dura con los trabajadores. Se arruinan accionistas y jubilados. La extrema derecha también utiliza la situación. Hitler provoca un altercado en una taberna de Múnich en noviembre de 1923. Le arrestan y condenan a pasar 5 años en prisión. Es allí donde escribe el Mein Kampf, Mi lucha, cuya premisa principal es una sola y trágica idea. El mundo es una jungla donde solo sobreviven los más fuertes. Las razas blancas, sobre todo la aria, es superior a todas las demás, especialmente a los judíos, que son la corrupción de la humanidad y deben ser eliminados.
6 meses después de la sentencia por su reyerta muniquesa, Hitler es perdonado pero ha aprendido la lección. Ahora obtendrá el poder por medios legales. Incrementa el poderío de las SA y fortalece su poder con desfiles, manifestaciones, luchas y discusiones durante los mítines políticos. Viejo e inseguro, finalmente Hindenburg designa canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Observando la tradición, hace que Hitler jure la Constitución de Weimar. En realidad, la República agoniza. Esa noche un triunfal desfile de antorchas pasa por debajo de las ventanas de la Cancillería entonando: hoy es nuestra Alemania, mañana lo será el mundo. El 27 de febrero de 1933 incendian el Reichstag. La oportunidad es perfecta para Hitler, que exige a Hindenburg que firme un decreto suspendiendo las libertades fundamentales al día siguiente. Hay purgas en la universidad. En todas las ciudades importantes se queman libros escritos por autores marxistas, pacifistas y judíos. Hitler organiza un plebiscito que le otorga el 90% de los votos. Ahora puede hacer todo lo que desea, emplear su autoridad. Y así lo hace gracias a su particular talento para la oratoria. Sus discursos parecen crear un mágico hechizo sobre su audiencia. Ya no son políticos, sino fanáticos, misteriosos y místicos. Ha estudiado gestos, entonaciones y posturas, lo cual no le impide improvisar durante varias horas. El progreso industrial es asombroso. En 7 años se duplicará. Para 1938 ya no habrá desempleo. En 1934, Hitler inicia un programa de autopistas para fines tanto civiles como militares que empleará a 15.000 personas. En 1939, la red cubrirá 3.000 kilómetros. Un día se preguntará quién tuvo razón, el visionario o sus oponentes. Se acelera el armamento de la Wehrmacht y la guerra civil española permitirá a los alemanes probar su nuevo material. Hitler necesita un aliado. Será Mussolini, que nunca perdonó a Francia y a Inglaterra por sus problemas con la Sociedad de Naciones a raíz de su invasión de Etiopía. Incluso sugiere el eje Roma-Berlín. Cae la noche sobre Alemania. Esa especial oscuridad que el régimen nazi siempre celebra con grandes desfiles y mítines exultantes, donde multitudes enfervorizadas se adhieren a las consignas de su fanático líder. La violencia alcanza su paroxismo los días 9 y 10 de noviembre. Se organizan grupos en toda Alemania. En Berlín los habitantes queman sinagogas, destruyen y saquean tiendas, desacralizan cementerios. Es la noche de cristal. Desvarío y locura. Una guerra mundial está a punto de empezar.